Hasta las 8 ponemos los pies sobre la tierra. Daniel Aprile y Viviana Valles te cuentan todo lo que hay que saber del mundo rural. Bueno, hay un cultivo que viene creciendo en la Argentina que históricamente tuvo un recorrido interesante, después por algunas otras cuestiones, incluso por el propio desarrollo de lo que ha crecido la agricultura en cuanto a las oleaginosas, empezó a perder protagonismo y ahora lo está recuperando de alguna manera en algunas zonas en particular. Hablo del sorgo, ¿sí? Y Santiago Galán, que es ingeniero agrónomo y que además es responsable técnico para el centro norte de Santa Fe en RAGT Semillas, nos va a dar algunas precisiones sobre lo que está pasando y vamos a hablar un poco más sobre algunas curiosidades que tiene el sorgo. Santiago, gracias por este rato. No, gracias a Daniel, buenas tardes. Bueno, Santiago, el sorgo viene ganando. Digamos, ¿por qué crees en principio que el sorgo viene ganando un poco más de terreno en este último tiempo? Mira, Daniel, el sorgo, a ver, obviamente RAGT como una empresa sorguera, sin duda que para nosotros es importante el cultivo. En la región, en Argentina y globalmente, puntualmente en Argentina y en la zona donde me toca un poquito tener mi acción y mi campo de acción. Es un cultivo que siempre estuvo, ¿sí? Siempre estuvo en la cabeza del productor, siempre estuvo vigente, más allá de que obviamente hubo ciertas cosas o ciertos disparadores que hicieron que el cultivo crezca, ¿sí? Uh-huh. Sobre todo tecnología, sobre todo implementación de ciertos manejos, ¿sí? Que el productor fue adoptando. Pero creo que es un cultivo súper noble que el productor está encontrando la vuelta, ¿sí? En cuanto a hacer el cultivo. Nosotros estamos insistiendo mucho en cuanto a manejo. Creemos que es un cultivo que requiere y todavía se necesita aprender mucho en cuanto al manejo, más allá de que, como te comentaba anteriormente, el cultivo fue teniendo una evolución en cuanto a genética y tecnología. Es como que los otros cultivos es como que fueron evolucionando en cuanto a manejo y solo como que quedó relegado un poquito. Es como que el productor todavía tiene incorporado que el sorgo es un cultivo rústico, entonces ahí implica sembrarlo en los pereslotes, cuando puede, en el momento que puede, no lo va a ver como corresponde, como otros cultivos. Lo mismo con la cosecha. Entonces, es como que fue evolucionando mucho, y esto es un trabajo en conjunto entre compañías y productores y distribuidores y asesores, que estamos hablando cada vez más en lo que es manejo de cultivo, y eso hace que el productor hoy tome decisiones por el uso del cultivo de sorgo, que es un cultivo que te aporta un montón de cosas, ¿sí? Como gramínea. Creo que es súper válido como opción, ¿sí? Para rotar, si querés, como opción al maíz en muchos lugares, y es donde hoy por hoy está creciendo despacito. Claro. O sea, ¿dónde se ubica dentro del ciclo productivo en el año, en tu zona? No, en mi zona es un cultivo que va a ir, se empieza a sembrar desde mediados de octubre hasta, tiene una ventana amplia, ¿sí? Uh-huh. de siembra. Te diría que empezamos a sembrarlo principios de octubre, si querés, uh-huh, hasta pasado diciembre, con lo cual tiene una ventana muy amplia, más allá que hay fechas óptimas de siembra que se juntan mucho con la de soja y otros cultivos, pero básicamente tiene, como te digo, una ventana muy amplia donde tenés mucha facilidad a la hora de tomar una decisión, decir, bueno, lo siembro temprano porque puedo, lo siembro más tarde porque puedo también, entonces eso te da esa ventaja al cultivo. ¿La recomendación cuál es? La recomendación depende de la zona, Daniel. Okay. Siendo de la zona centro-norte de Santa Fe, hablamos de fechas de siembra de mediados de octubre, primera semana de noviembre, aunque estamos por ir haciendo algunas experiencias y tratando de adelantar un poquito la siembra. El año pasado hubo algunas siembras de mediados de septiembre. Ya sabemos que el cultivo de sorgo requiere una temperatura o una cantidad de grados durante 3 días consecutivos para que tenga una buena germinación de emergencia, que es una parte fundamental del cultivo. Pero es como que estamos tratando de buscar algunas herramientas de adelantamiento o de manejo, ¿sí? De adelantamiento de fecha de siembra para evitar, ¿sí? Esos calores extremos que estamos teniendo últimamente, es donde el sorgo también le pega no es porque sea un cultivo rústico, no le va a pegar, tiene un periodo crítico como tiene cualquier cultivo. Claro. Es rústico para el estrés hídrico, pero para el estrés calórico obviamente tiene sus consecuencias también en el cultivo. Entonces estamos buscando alguna alternativa de adelantamiento, ¿sí? Cuando el clima y la temperatura del suelo nos permite,
o de atrasar un poco más la fecha de siembra, de irnos ya a fecha más de siembra, te diría mediados de noviembre para adelante, para evitar esos calores y esos, viste, sopletes de enero, febrero que estamos teniendo y que obviamente le pegan al cultivo. ¿Es en la provincia de Santa Fe o en la zona donde vos estás donde más está creciendo la adopción del cultivo otra vez? Sí, yo creo que Santa Fe hoy por hoy te diría que es una provincia donde el cultivo es sumamente importante. Te diría que el NEA, Centro-Norte de Santa Fe y NEA son dos provincias, ¿sí? Que en provincias hablo, NEA incluye básicamente Chaco, ¿sí? Donde fuertemente el cultivo está creciendo este último tiempo. Sí, fue ahí donde tuvo la explosión, te diría, los últimos 2 o 3 años. Sí. ¿Para qué se usa el sorgo? El sorgo tenés obviamente para consumo animal, para grano, para exportación, para silo de planta entera, tiene una infinidad de usos, para etanol, para alcohol, para un montón de usos, con lo cual, por eso insisto que es un cultivo que el productor debería tenerlo más en carpeta, debería verlo con más cariño, digo, como para que obviamente el cultivo siga creciendo en hectáreas, que es lo que realmente buscan las empresas que te dedicas al sorgo como nosotros. ¿Qué necesita, digamos? Me imagino que la genética habrá ayudado en este tiempo, digamos, cuando tenés más inversión de parte de las empresas, hay mejoras, digamos, hay más competitividad dentro del mercado. Sí. El productor se va dando cuenta de eso, puede llegar a adoptar, pero después para lograr buenos rindes, digamos, para llegar a algún tipo de buen rendimiento, de hecho, digamos, ¿qué necesita el sorgo? Yo creo que todo converge en lo que es manejo, Daniel, porque como vos decías, ganancia genética hubo, en los últimos tiempos ganancia genética tuvimos, tranquilamente sorgo que si las condiciones están dadas, el manejo se hizo, tranquilamente puede llegar a 9, 10 mil kilos, tranquilamente. En cuanto a tecnología, control de malezas, control de ciertas plagas, también hoy hubo una ganancia en los últimos años, con lo cual, de vuelta te digo que todo converge en manejo y es lo que te decía anteriormente. Es como que tenemos que trabajar conjuntamente, compañías, asesores, productores, en entender que al cultivo hay que darle las condiciones tal cual le damos a otro cultivo para que realmente exprese su potencial, que eso es lo que todos buscamos, ¿no? De fertilización, hablas, por ejemplo. Fertilización, densidad, fecha de siembra, profundidad de siembra, monitoreo, que el sorgo es un cultivo que realmente se va poco a verlo al campo y hoy por hoy tenemos una plaga que es extremadamente agresiva como el pulgón amarillo de la caña de azúcar, que hizo temblar al cultivo hace un tiempo atrás. Obviamente las empresas ya venían trabajando con cierta tolerancia a esa plaga y rápidamente pudieron salir al cruce. RGT te diría que fue la primera empresa que tuvo una tolerancia a pulgón de la caña, al pulgón amarillo, perdón, de la caña de azúcar, que es nuestra marca S-Protec. Hoy todo el portfolio de cultivos, de productos de RGT tiene tolerancia a ese pulgón, con lo cual estamos ahí cubiertos. Como te decía, muchos factores, desde el inicio de siembra, de elección de cultivar, elección de lote, barbecho, densidad, profundidad de siembra, máquina con la que sembramos, monitoreo, cosecha fundamental, creo que son todos aristas donde tenemos que ir trabajando de a poquito para que realmente podamos ir como sorteando cada uno de todas esas aristas y poder llegar al resultado esperado, ¿no? ¿Se van a producir más de 3 millones de toneladas como viene pasando más o menos los números de este último tiempo? Digamos, ¿qué expectativas tienen ustedes? ¿No? ¿Vos me hablas de toneladas, Daniel, o me hablas de hectáreas? De toneladas. Sí, a ver, se habla más de hectáreas, de cantidad de hectáreas en el año. No sé si es a dónde vas o después la cantidad de toneladas. Obviamente va a depender del año, de cómo venga el año, porque climáticamente va a jugar un papel importante, ¿no? Pero sin duda que aspiramos a que las hectáreas sigan creciendo, aumentando. Sí, totalmente. Es lo que buscamos. El cultivo, los últimos años, cuando apareció la famosa chicharrita que pegó mucho en el cultivo de maíz, ahí el cultivo tuvo un crecimiento importante, se llegó a sembrar casi 1.2 millones de hectáreas. Después, estos últimos años, bajamos un poco a casi 850, 900 mil hectáreas, pero obviamente aspiramos a que el cultivo siga creciendo y que volvamos a tener esa aspiración de 1.200.000 a 1.300.000 hectáreas, ojalá. Sí. ¿Dónde pueden ubicarse las que se agreguen
¿En qué zona? La frontera de la utilización de sorgo con toda esta tecnología, te comentaba, control de malezas, manejo de ciertas plagas, creo que se abrió mucho. Hoy podemos hacer sorgo en cualquier lugar del país, más allá de que hay ciertas provincias, como te comentaba, Chaco es una, Norte de Santa Fe es otra, Córdoba es otra, Entre Ríos es otra. El NOA también está jugando un papel importante en lo que es el sorgo. Siempre, al ser un cultivo que es más tropical, va más para el norte, si bien en el sur también podemos hacerlo, y ha habido muy buenos resultados en sorgos en el sur. Yo diría que en cada una de las provincias tiene posibilidad de crecimiento, más allá de que Santa Fe y Chaco son dos provincias que van a empujar muchísimo el crecimiento del cultivo de sorgo en los próximos años. Y Santiago, ¿por qué un productor debería elegir a RAGT y no a otro? Mira, RAGT, como te decía, tiene una historia con sorgo muy grande, tiene una base genética muy buena, muy sólida, tiene tecnología de punta, la última tecnología que hay en el mercado, RAGT, estamos Sorgo Saigro, con Sorgo Saigro más S-Protec, todo el portfolio es S-Protec, con lo cual estamos tranquilos de que le ofrecemos a los productores genética de punta, con tecnología de punta, que si hacemos en conjunto todo el trabajo que te comentaba anteriormente, vamos a tener los buenos rendimientos que buscamos todos. Además, somos una empresa relativamente nueva en el sector que nos tiene que conocer y además estamos con un equipo de trabajo en todas las provincias fuerte, sólido, con un equipo de desarrollo sólido también, con lo cual tenemos un diferencial en cuanto a producto, genética y tecnología y un equipo totalmente convencido de lo que tiene, que es eso lo que tiene RGT para aportar al mercado argentino de sorgo. Le diríamos a un productor que le dedique algunas hectáreas al sorgo porque la relación insumo-producto ha mejorado en este último tiempo, digamos, que le dedique algunas, que le saque un poquito, no haga todo maíz y que haga un poco más de sorgo. Es un poquito más de sorgo, yo creo que estaría bueno hacer un mix, es un cultivo del sorgo, viene valiendo más que el maíz los últimos tiempos, la tonelada vale más que el maíz, y está bueno para diversificar. Yo creo que hoy por hoy está bueno diversificar, porque los números son muy finitos, con lo cual hay que ser muy eficiente, y diversificar creo que es una buena herramienta, y en cuanto al cultivo de sorgo, si le damos las condiciones que realmente le tenemos que dar, hoy RAGT puede ofrecer productos con genética de calidad y tecnología para explorar los altos rendimientos, tanto en grano como en silo, que también se usa mucho el cultivo de sorgo. ¿Cómo se lleva con los años niño? Y con los años niño, obviamente, está instalado que el cultivo es un cultivo, viene de África, de zonas, viste, de no tanto milimetraje, pero sin duda que el cultivo cuando realmente llueve explora sus rendimientos. Donde saca una diferencia versus maíz puntualmente son en los años secos, donde el maíz la pasa mal y el sorgo tiene una revancha versus ese tipo de clima y de año, pero un año con buen milimetraje de humedad y todo, son productos y son cultivos que realmente exploran su potencial y la necesidad de agua es necesaria exactamente igual que cualquier otro cultivo. Gracias, Santiago, por este rato. No, por favor, gracias a vos, Daniel. Un abrazo, gracias. Gracias, saludos. Más radio, más campo, más Splendid 990.